Buenas, en este video vamos a deducir una expresión para la magnitud de la velocidad, ¿ya?, de la partícula del planeta para cualquier r o para cualquier θ, ¿ya? Y también vamos a deducir la expresión de la velocidad como vector en su componente radial y su componente tangencial, ¿ya? Y vamos a demostrar que la velocidad en el afelio es menor que la velocidad en el perihelio, ¿ya? Eso tratará este video. Bueno, en el video anterior encontramos cómo relacionar un parámetro propio de la elipse, como es el semieje mayor A, con una cantidad física que es la energía. Entonces, si tengo esto, puedo decir que la energía es igual a esto, ¿cierto? Si despejo E, me queda esto, ¿ya? Si conozco A, que es el semieje mayor de la elipse, conozco de inmediato entonces la energía mecánica de la partícula. Ahora, sabemos que la energía mecánica es igual a esto, es igual a la energía cinética, que tiene que ver con la velocidad, y la energía potencial gravitatoria. Y esta energía tiene que ser igual entonces a eso, ¿ya? Como tengo la masa pequeña en todos los términos, las puedo simplificar. Y si despejo b cuadrado medio, me queda igual a esto, lo paso hacia acá positivo. Entonces saco factor común g por m, factor de 1 sobre r menos 1 sobre 2a. Entonces si despejo la velocidad, me queda la raíz cuadrada de 2gm factor de eso, ¿ya? Entonces encontramos una expresión que nos permite calcular la velocidad del planeta conociendo r, ¿ya? O sea, conociendo la distancia entre el cuerpo generador de la fuerza gravitatoria, como por ejemplo puede ser el Sol, la distancia entre el Sol y el planeta. Entonces, si conozco r, si me doy un r, puedo conocer de inmediato qué velocidad va a tener el planeta. Pero, como r depende de θ, también podría expresar esta velocidad para θ, ¿ya? O sea, conocer para un determinado ángulo cuál va a ser la velocidad de la partícula. Ya sabemos que la posición de la partícula está definida en esta expresión, que la deducimos en el video anterior, ¿ya?, que depende de θ. Entonces reemplazamos este r ahí, ¿ya?, en ese denominador. Entonces me queda esto. Entonces aquí tenemos la velocidad ya no en función de r, sino que en función de θ. O sea, me doy un valor de θ, de ángulo, y voy a poder encontrar entonces la velocidad. Por ejemplo, si quiero saber la velocidad en un ángulo de 45 grados, por ejemplo, supongamos que este ángulo fuera 45 grados, la velocidad de ahí, reemplazo θ con 45 grados y ya puedo calcular la velocidad, porque conozco la constante de gravitación universal, la masa del cuerpo generador, que puede ser la masa del Sol, la excentricidad la conozco, el semieje mayor lo conozco, entonces ya puedo conocer la velocidad. Entonces, esta es la magnitud de la velocidad en función de r y en función de θ, ¿ya? Ahora, por ejemplo, me gustaría encontrar una expresión para la velocidad como vector, o sea, la componente radial y la componente tangencial, ¿ya? Esta es la magnitud de la velocidad, no es el vector velocidad. La velocidad como vector habíamos dicho en videos anteriores que era igual a esto, ¿cierto? R punto en r tongo más r por θ punto en θ tongo, ¿ya? R tongo es un vector unitario radial que está definido positivo hacia afuera, y θ tongo es un vector unitario que es perpendicular al r tongo y positivo hacia allá, ¿ya? R punto es la velocidad radial, es cómo varía la posición con el tiempo, y θ punto es la velocidad angular, ¿ya? Entonces aquí, si queremos encontrar el vector velocidad, entonces el trabajo va a ser entonces encontrar cuánto vale r punto y cuánto vale θ punto, porque r ya lo tengo, ¿ya? Tengo que r vale esto, ¿cierto? Esa es la expresión. Entonces r punto es la derivada de r en el tiempo. Entonces diríamos esto
respecto al tiempo. Entonces la derivada del primero por el segundo, la derivada del primero es 0 porque es una constante, menos el primero por la derivada del segundo, que es menos e por seno de teta por teta punto, dividido el segundo, que es esto, al cuadrado. Ya, esta es la derivada de r respecto al tiempo, o sea, r punto. Menos con menos da más, entonces me queda igual a esto. Esto es r punto, o sea, eso. ¿Ya? Entonces tengo que r punto es igual a esto, que es esto, en r tongo, más r por teta punto, más esto por teta punto. ¿Ya? Entonces aquí tengo la expresión para la velocidad en sus componentes, radial y tangencial. Pero ahora me está molestando el teta punto, porque teta punto va a variar en función del tiempo. O sea, teta punto, claro, va a variar en función del tiempo o en función de teta. Entonces, ¿cómo hay que encontrar ahora teta punto? ¿Ya? En videos muchos anteriores habíamos encontrado que teta punto es igual a L sobre mr cuadrado. Está relacionado con el momento angular. ¿Ya? Entonces, bueno, r cuadrado va a ser esto al cuadrado. Entonces teta punto va a ser L sobre m por esto al cuadrado. O sea, va a ser igual a esto. ¿Ya? Si reemplazo teta punto, entonces como se dan cuenta, teta punto está dependiendo de teta. ¿Ya? Entonces ahora teta punto lo reemplazamos ahí y tendría esto. Entonces esta es la componente radial de la velocidad y se me simplifica esto y ciertos factores y me queda entonces que la componente radial de la velocidad es igual a esto. Entonces todo esto de aquí es una constante y depende de teta con el seno de teta. ¿Ya? Entonces veamos qué pasa ahora con la componente tangencial. Bueno, aquí repito la expresión, esta es la que encontramos recién, la componente radial y la componente tangencial nos va a reemplazar teta punto. ¿Ya? Entonces esto de aquí simplemente lo repito porque ya lo tengo listo. Entonces ahora teta punto lo reemplazo con teta punto, que es igual a esto. Entonces se me simplifican algunos valores y me queda entonces que esta es la componente tangencial de la velocidad. Entonces aquí ya encontré la expresión de la velocidad como vector, o sea, su componente radial y su componente tangencial. Y la magnitud de la velocidad, que es lo que habíamos encontrado al principio, que tenemos aquí tanto en función del radio como en función de teta. ¿Ya? ¿Y por qué quise encontrar la expresión para la velocidad? Para ver ciertas cosas. Por ejemplo, si aquí tengo la órbita, en este punto es cuando teta vale 0. ¿Ya? Porque teta está definido a partir de esta referencia, ¿cierto? Aquí tengo teta 0, aquí tengo teta 90, aquí tengo teta 180. Entonces, si quiero saber la velocidad, por ejemplo, en este punto, es para teta igual a 0. Para teta igual a 0, seno de 0 es 0, entonces toda esta componente es igual a 0, entonces no hay componente radial de la velocidad. Para teta igual a 0, coseno de 0 es igual a 1. Entonces me queda que la componente tangencial de la velocidad es igual a esto. Ya solamente hay componente tangencial. Y tiene esta magnitud. ¿Ya? Que es igual a esto. ¿Ya? Para teta igual a 180 grados corresponde a este punto. ¿Ya? La velocidad en ese punto. Si reemplazo 180, seno de 180 es 0, entonces tampoco hay componente radial. Me queda solamente esta componente. Coseno de 180 es menos 1. Entonces me queda que la velocidad es igual a esto. Que es igual a esto. ¿Ya? Entonces esta es la velocidad en este punto, que es el punto más cercano al foco, que se le conoce como perihelio. Y esta es la velocidad en este punto, que es el punto más lejano del origen del foco, que se le conoce como afelio. Entonces, si se dan cuenta, ambas solamente tienen componente tangencial, o sea que son perpendiculares, la velocidad es perpendicular al radio, ya forma 90 grados, y esta velocidad también es perpendicular al radio, forma 90 grados. ¿Ya? En otros puntos cualquiera, un teta cualquiera, la velocidad por ejemplo aquí va a ser así, esto ya no es perpendicular al radio, hay un cierto ángulo. Aquí la velocidad va a ser así,
aquí ya no es perpendicular, hay un cierto ángulo. Entonces, solamente en este punto y en este punto son perpendiculares y tienen esa magnitud. ¿Ya? Es importantísimo porque si tengo el radio, tengo la velocidad y tengo la masa, puedo calcular su momento angular. Y como el momento angular yo sé que es constante, entonces esa cantidad que yo calculo aquí, en los puntos donde son perpendiculares, esa cantidad se repite en todos los puntos, porque el momento angular es constante. Por eso es súper importante haber encontrado que hay ciertos puntos en donde son perpendiculares el vector posición con la velocidad, porque así no es necesario conocer el ángulo que hay entre esos dos vectores, porque ya sé de antemano que es 90 grados. ¿Ya? Ahora veamos las magnitudes. Esta es la velocidad en el perihelio y esta en el afelio. Si se dan cuenta son súper parecidas, pero hay una pequeña diferencia, que aquí tengo 1 menos c y aquí tengo 1 más c. ¿Ya? Obviamente 1 más c es mayor que 1 menos c, entonces este denominador va a ser mayor que este denominador, lo que implica que todo este número va a ser menor que este. O sea que la velocidad en el afelio es menor que la velocidad en el perihelio. O sea, cuando el planeta está más cerca del Sol, por ejemplo, la velocidad es mayor que cuando está más lejos del Sol. ¿Ya? ¿Y qué tan grande es la velocidad en el perihelio comparado con la velocidad en el afelio? Es simplemente dividir esto con esto y me queda que es 1 más c dividido 1 menos c. Y esto es obviamente mayor a 1. Entonces la velocidad en el perihelio es igual a esto por la velocidad en el afelio. O sea que si conozco la velocidad en el afelio y conozco la excentricidad, puedo conocer de inmediato la velocidad en el perihelio y viceversa. Bueno, eso quería mostrar en este video, encontrar una expresión para la velocidad tanto en magnitud como vector y cómo varía con el ángulo θ. Ver que la velocidad cambia punto a punto y que es mayor en el perihelio y menor en el afelio. En el próximo video ya, por ejemplo, demostraremos la segunda y tercera ley de Kepler, que tiene que ver con el área que se barre en el tiempo y cómo relacionar el periodo de la órbita, cuánto demora la partícula en dar la órbita completa y cómo se relaciona ese periodo con ciertos parámetros propios de la elipse. Eso es todo, gracias por ver el video.